Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Rojas y este es el segundo video de la tanda ¿qué herramienta utilizar y cómo utilizarla al momento de mi exposición o presentación oral? Tablas, gráficos o figuras. En la cápsula anterior revisamos la funcionalidad, características de la tabla. También vimos algunos criterios a considerar antes de meternos a realizar una presentación en el soporte tecnológico de PowerPoint. En la cápsula de esta oportunidad vamos a revisar distintos tipos de gráficos y qué información o para qué sirve cada uno de los gráficos más utilizados. Vamos a partir por el gráfico de barras, ¿ya? El gráfico de barras representa dos ejes cartesianos, ¿no? La coordenada y la abscisa, que indican diferentes valores, ¿ya? Coordenadas, disculpen, la coordenada vertical y la coordenada horizontal, ¿vale? Se utiliza para comparar dos o más valores, ¿ya? En este caso tenemos dos coordenadas, la coordenada de los países y la coordenada de los millones o miles de habitantes. Siempre antes de empezar, aquí cometí un error que lo trato de reparar inmediatamente. Antes de meternos a revisar un gráfico, es súper interesante leer el título primero, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo el acceso a banda ancha por países. Y el subtítulo de esto es la cantidad de suscriptores a Internet fijo por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Los miles de habitantes es el eje. Entonces por aquí tenemos los países, banda ancha por países, y la cantidad de habitantes. En general siempre van así los títulos. La primera variable que se indica dentro de el gráfico es la que primero se anuncia. O sea, es decir, la primera variable, que es países, va en el eje vertical y la segunda va en el eje de miles de habitantes. ¿Qué variables estamos comparando aquí? ¿Verdad? Países por miles de habitantes. ¿Y qué contenido o qué valores son los que estamos revisando? Son cuatro en particular, que es el banda ancha por DSL, por cable, por fibra óptica u otro mecanismo, u otro dispositivo, mecanismo, qué sé yo, cómo se dice. Tenemos que esto está ordenado de la mayor tasa de cobertura de banda ancha a la menor tasa de cobertura por banda ancha de países OCDE, ¿ya? Chile ni aparece en el gráfico, por ende debe estar en una posición bastante inferior. Si se dan cuenta, Suiza lidera con 51.400 personas conectadas, o sea, 51 de cada 100 habitantes tiene conexión a banda ancha, ¿no? En el país. Dinamarca tiene 42 de cada 100 habitantes, tiene conexión a banda ancha y así podemos ir bajando la interpretación del dato y podemos ir haciendo distintas conclusiones. Si se fijan, a diferencia de la tabla, que era el video que veíamos en el gráfico anterior, en el video anterior, perdón, ahí comparamos cinco variables, que era género, entrenamiento, tipo de prueba y puntaje, ¿no? En esa prueba. Acá tenemos el país, los miles de habitantes, tenemos también el tipo de banda ancha al cual tiene conexión. Tenemos un poco más de variables, incluso podrían haber más variables en el gráfico y se entiende igual, ¿no? Y al igual que en la tabla, existe una nota al pie de página relacionada con los datos. Esto es de junio del 2016 y hoy como va avanzando, esto ya debe estar totalmente distinto y debe ser una cobertura mucho mayor. Y es una selección de países de la OCDE, de seguro es el ranking que lidera la OCDE, ¿no? Por otro lado, también tenemos el gráfico de círculos, ¿no? ¿Qué representa este gráfico? O, primero, ¿qué es este gráfico? En este gráfico se representan los datos mediante la división de un círculo en tantas partes como valores de la variable investigada y teniendo en cuenta que cada parte responde a un tamaño proporcional a su frecuencia dentro del total de datos. Puede sonar un poco confuso, pero con el ejemplo me imagino que va a quedar un poco más claro. Es habitual cuando se está mostrando la proporción de casos dentro del total, utilizando para representar valores porcentuales, ¿vale? Es decir, tenemos una variable acá,
¿vale? Una variable que yo la puedo utilizar para compararla en tantos espacios, en tantos lugares como me sea posible distribuirla dentro del porcentaje. En este caso es la participación mundial en la generación de basura urbana por regiones. Tenemos que el color morado está representado por los países de la OCDE, que se comen más de un poquito menos del 50% de la producción de basura, son los que más basura generan, y es porque justamente ahí se concentran las urbes más desarrolladas del mundo y también se concentran los países más industrializados del mundo, ¿no? Podemos ir sacando ese tipo de conclusiones. Tenemos también que el sector que menos basura genera es el África subsahariana, seguida por América Latina y el Caribe, y tal vez por ahí también se nos mete el Medio Oeste y África del Norte. Y por ahí tenemos que Asia Oriental y Pacífico sigue a los países de la OCDE en la cantidad de basura generada en urbes, ¿no? Si se fijan, esto es un dato que sumada todos los porcentajes nos da el 100%, ¿ya? Es decir, no sirven para comparar más de una variable, sino que para ver la representación de esa variable en tantos espacios nos dé el porcentaje. Puede ser la participación, una tasa de satisfacción, puede ser la distribución de género, puede ser la orientación sexual de una población, en fin, pueden ir utilizando distintas representaciones de información y generalmente se utiliza para un volumen más acotado de información, a diferencia de las tablas, que era el material del primer video, y en los gráficos de barra, como lo revisábamos anteriormente. En tercer lugar, tenemos los gráficos de línea, que nos permiten también de forma visual ir entendiendo la evolución en variables estancas, cómo se va comportando un determinado indicador, ¿no? Que permiten visualizar cambios a lo largo de un rango continuo. ¿Qué se entiende por rango continuo? El tiempo, por ejemplo, la distancia que va aumentando, ¿no? O va progresando de enero, febrero, marzo, abril, 100, 200, 300, 400 metros, o la velocidad, ¿no? En incremento, como el tiempo y la distancia. La visualización del cambio con un gráfico de líneas permite ver de una sola vez la tendencia general y comparar simultáneamente varias tendencias. Es usual que se emplee para observar la evolución de una variable a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos que este es un gráfico del impacto del coronavirus en los mercados bursátiles desde el comienzo del brote. Y tenemos aquí distintos indicadores bursátiles de diferentes bolsas. Tenemos el Nikkei, el Dow Jones y el FTSE 100, ¿no? Y podemos ver el porcentaje acumulado en el periodo de tiempo estudiado, ¿no? Y podemos ver su evolución durante el transcurso de esta pandemia. Esto está sacado al 27 de marzo del 2020, son datos del 2020, ¿no? Recuerden que marzo del 2020 o febrero comienza un poco se decreta, la OMS decreta pandemia. En marzo ya la situación está descontrolada y en abril estamos, al menos Europa completo, en cuarentena. Y me atrevería a decir que Chile también y algunas regiones de Latinoamérica, países de Latinoamérica. Entonces aquí podemos ver cómo indicadores concretos van avanzando en el tiempo en un determinado dato y podemos ir sacando conclusiones al respecto. Al igual, por ejemplo, que el gráfico anterior, esto se recomienda para comparar no más de 5 variables, 3 variables, ¿no? Porque si metemos más se nos transforma visualmente en algo difícil de comprender y no le da claridad al público del mensaje que queremos transmitir e incluso podría convertirse en un obstáculo para presentar la información de forma correcta, ¿ya? Y finalmente tenemos el gráfico de dispersión, ¿ya? Los diagramas de dispersión cada vez son más comunes para presentar cómo dos variables se relacionan entre sí, ¿ya? Este gráfico permite estudiar las relaciones que existen entre dos factores, problemas o causas relacionadas con la calidad, ¿no?
Su objetivo es analizar estas variables para determinar la forma en que se relacionan o qué tan independientes son una de la otra. ¿Qué tenemos acá? Tenemos las alturas y los pesos de 30 individuos representados en un diagrama de dispersión. Y nos podemos dar cuenta que, si queremos analizar qué significa ese puntito de ahí, vamos acá y nos dice que este individuo pesa 50 kilos y mide 1,61. Tenemos también que el individuo que está sujetado acá pesa alrededor de 76 kilos y mide aproximadamente 1,87, por ejemplo. También podemos darnos cuenta que la mayor concentración de personas está entre el metro 70, el metro 60 y el metro 75, por poner un rango, ¿no? Y pesa entre los, diría yo, 60 y 75 kilos. Y ahí encontramos un grupo interesante de personas en cuanto a volumen. Y por otro lado, también encontramos un grupo de volumen importante entre el metro 70 y el metro 83, 80, que pesa sobre los 80 kilos, casi, ¿no? Y por acá tenemos personas que miden alrededor de 1,90 y pesan más de 90 kilos, un individuo, ¿no? Esto nos podría permitir extraer conclusiones relacionadas con la calidad de la salud física, la salud de las personas, la vida sana de las personas. Podría también servir como indicador para una campaña de empresas relacionadas con la venta de insumos deportivos, qué sé yo. Podría entregar información al respecto relacionada con esto de la dispersión. Generalmente, con datos, perdón, del peso y la altura. Generalmente los gráficos de dispersión presentan mucho más puntitos y van midiendo también otro efecto. Y como lo decía en la definición, siempre está asociado con un indicador de calidad. Eh, Desconozco específicamente porque lo colgué desde internet, a qué responde este gráfico particularmente, pero les comentaba básicamente a dónde sospecho que puede ir. O también puede estar con un índice de calidad de vida y puede ser un estudio de un consultorio o un CESFAM de una comunidad concreta, ¿no? Que quiere medir a través de estos dos indicadores índices de masa corporal, por ejemplo. No lo sabemos. ¿Ya? Estos son los tipos de gráficos, 4 tipos de gráficos en donde aprendimos a conocer su funcionalidad, sus características y cuándo utilizarlo. El cómo utilizarlo puede ser algo bastante sencillo y básicamente no se lo había mencionado, pero ustedes van a insertar, seleccionan la opción gráfico y me van a aparecer todas las opciones que yo les mencioné. Columnas, líneas, circular, barras y de dispersión. Existen otro tipo de gráficos que podemos ir revisando en otras posibilidades. Son bastante interesantes de mirar los histogramas, las cajas y bigotes o los embudos. En otra oportunidad, en otro video, lo podemos revisar sin mayor problema. Que estén muy bien y nos vemos en el tercer y último video de esta serie para analizar las figuras. Hasta pronto.